y vamos a incursionar en un asunto que ya se discutió sobre finales del 2020, comienzos del 2021 con el maíz y amenaza con convertirse también en otro tema para el trigo. En este caso, cuando el gobierno intenta, al menos dice, controlar los precios con la intervención de los mercados y amenaza con intervenir, así como intentó hacerlo con el maíz, la particularidad del trigo. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes y qué es lo que advierten sobre esta intención del gobierno? Bueno, en primer lugar, nos sorprendió mucho lo que pasó con el maíz, porque fue una reacción del gobierno totalmente extemporánea, sin ningún tipo de interacción previa con los miembros de la cadena. Eh, Después, bueno, tuvo la virtud de ir para atrás, eso, pero todas esas idas y vueltas generan, no son gratis, digamos, ¿no? Generan distorsiones en los mercados. Después vinieron los rumores respecto de lo del trigo también. Eh, Parecería que fueron infundados, que fueron rumores que se echaron a correr. Eh, pero, bueno, eh, lo concreto que uno ve es que el gobierno hace un año que viene, prácticamente un año que viene con muchos productos con precios eh, máximos, limitados, que entra en un periodo, en un año electoral, eh, que la inflación que en algún momento, en la etapa fuerte de cuarentena COVID, pareció amilanarse o pareció estabilizarse en un punto relativamente bajo, ¿no? Es una locura, pero relativamente bajo. Sin embargo, hubo mucha emisión de pesos y la inflación eh, latente, digamos, puede llegar a ser importante, el gobierno lo ve y lo sabe, y sale, eh, digamos, a tontas y a locas, eh, a tratar de mantener los precios a raya, ¿no es cierto? Cosa que ya sabemos que no da resultado y que yo creo que mucha gente en el gobierno es coherente y conoce los tropezones que han tenido con la misma piedra en otras etapas de la historia de la Argentina y saben que esto no funciona. Sin embargo, pareciera que hay una presión para que la opinión pública note que el gobierno está limitando los precios y haciendo esfuerzos para contener los precios. Bueno, y ahí empiezan las tensiones dentro de las cadenas, ¿no es cierto? Porque, por supuesto que hay algunos que las sufren mucho más que otros, y todos aquellos que tienen precios máximos para productos de consumo alimenticio, de consumo familiar, digamos, eh, lo sufren y lo sufren realmente fuerte porque se han pasado casi un año con aumentos, casi te diría, efímeros respecto a lo que ha aumentado la inflación. Eh, a esto se le suma también que los granos en los mercados internacionales, que en un primer momento de COVID, de cuarentena, parecía que tendían a la baja, después por una serie de, eh, ponemos que la economía mundial de un montón de países se está recuperando lentamente y algunas fallas de producción en países exportadores han hecho que los precios aumenten y se vayan bastante arriba. Y bueno, ese es un cóctel que es complicado, digamos, ¿no? Entonces, en particular con el trigo, nosotros lo que estamos haciendo es, dentro del Consejo Agroindustrial Argentino, que es una entidad que se conformó durante la cuarentena el año pasado,
conformada por un montón de entidades que tienen que ver con el agro y la exportación de productos del agro y la industrialización de productos del agro. En ese marco estamos con una mesa de trigo, reuniéndonos entre nosotros, viendo un poco a ver qué podemos hacer para anticiparnos a la problemática y escuchando a los que están en situaciones más delicadas, ¿no es cierto?, con todo este tema de los precios máximos o limitados. Bueno, a la vez tratamos de tener la interacción con el gobierno, digamos, para hacerles ver, por ejemplo, que el volumen de trigo que hay disponible hoy en la Argentina alcanza para el consumo interno, y también queda un saldo exportable todavía. O sea, se va a poder abastecer a Brasil y se va a poder abastecer al consumo interno. Y después también tratando de hacerle ver al gobierno que hay muchas correlaciones que se hacen de forma facilista, como por ejemplo, la más típica es el precio del pan y la influencia del trigo en el precio del pan, que cuando vas a los números, digamos, a los números puros y duros, vos ves que el precio del trigo termina influyendo en el valor del pan en un 10 o 15%. Entonces, no. ¿Cuál es el sentido de, no sé, o limitar las exportaciones o cerrar las exportaciones o lo que sea, cuando las correlaciones entre el precio del trigo y los productos finales son tan bajas? Y además, sabiendo que cuando estas recetas se aplicaron allá por los años 2011, 12, 13, el impacto fue tal dentro de la cadena que llegamos a sembrar casi la mitad de las hectáreas que estamos sembrando hoy y a producir, obviamente, también en consecuencia con eso. Y se perjudicó toda la cadena y el país mismo, ¿no es cierto? Porque además está demostrado con números, con trabajos serios e interesantes, que si vos liberás las retenciones de un producto como el trigo, el aumento de siembra del trigo, el aumento de tecnología aplicada a esa siembra, generan por otros impuestos, por impuesto a las ganancias, por ingresos brutos y por movimiento de la economía anexa a eso, genera mucho más valor agregado que lo que generan las retenciones para el país, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, y también la última reflexión que te dejo con respecto a esto es que este aumento de precios que se ha producido, no solamente en el trigo, sino que se ha producido sobre todo en la soja, en el maíz, que estaban con precios muy deprimidos, va a generar un aumento de recaudación por derechos de exportación al gobierno. El gobierno no lo tenía previsto, evidentemente, cuando presentó su presupuesto a fines del año pasado al Congreso, y que ese monto de dinero, que es muy importante, el gobierno lo pudo usar con algo que también demostró que es efectivo, que es novedoso, que es la tarjeta esta alimentar, y donde puede ir a subsidiar a la gente que realmente necesita el subsidio, y no a toda la población, siendo que termina aprovechando la volada un montón de gente que no la necesita. Entonces, ¿por qué no vamos por esa vía? Si el Estado va a tener la plata y ya la herramienta la tiene, que es la tarjeta esta que funciona, ¿por qué no vamos por esa vía que es mucho más efectiva y armoniosa, ¿no?
Bien. Cané, en este aspecto, ustedes son amigos de buscar este tipo de alternativas o vías que puedan llegar a destrabar esto antes que el gobierno se asome a lo primero que ha echado mano, que es esto de casi como si fuera una Biblia para el kirchnerismo, suspender lo que es envíos al exterior. Por supuesto, por supuesto. En eso estamos y estamos tratando de que es razonable que hay en el gobierno, que la hay y que entiende estas cosas, pueda tener argumentos, digamos, para llegar a este tipo de... Y no llegar a lo que vos decís, que ya lo dije, hemos tenido muy malas experiencias. Bien, Cané, lo último, el año 2020 ha sido un año muy complicado para el trigo, al menos aquí en la provincia de Córdoba, Sí. un cultivo que en el invierno se había convertido en vedette en los últimos años, sobre todo en tiempos en donde hubo promociones con títulos muy importantes como Pintemos Córdoba de Verde, que habían tenido muy buenas campañas. La sequía afectó muchísimo al trigo el año anterior, pero también la pandemia. ¿Usted cree que una medida desacertada del gobierno puede llegar a ser realmente muy grave para la próxima campaña de trigo, para el próximo cultivo invernal que se viene aquí en la Argentina? Sí, por supuesto, porque además este tipo de medidas desalientan a las zonas que son un poquito más marginales para el cultivo, digamos, ¿no? Entonces, el tipo que se defiende con rendimiento se va a seguir defendiendo, pero el tipo que no se defiende con rendimiento, como son ustedes, porque ustedes pueden tener un año bueno de humedad, como han tenido, y tener muy buenos rendimientos, pero tienen esa espada de Damocles que si no llegan a la época de siembra con los perfiles con agua húmedos, digamos, después llueve muy poco en el invierno y puede pasar lo que les pasó este año, que lamentablemente tuvieron una merma muy importante de producción en Córdoba. Bueno, lo van a sufrir ustedes sobre todo, y es una pena porque la sequía es un evento extraordinario, y ustedes en la provincia de Córdoba me parece que venían en una carrera ascendente de aplicación de tecnología bien aplicada y logro de rendimientos muy interesantes. Y la verdad que en Córdoba han trabajado muy bien. Yo me saco el sombrero con el agro de Córdoba. Muy bien, Miguel Cané, le agradecemos por estos minutos para Mundo Agro, ha sido un placer y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Julio, un gusto, ¿eh?